tse'inel, vayel. Hablemos de los verbos en tzotzil: acotajel, copogel, utzel, meyel, canel. Y una de las características principales de los verbos en tzotzil en su forma infinitiva o en su forma no conjugada es la terminación EL. Cuando ya comenzamos a conjugar los verbos en pasado, en presente, por ejemplo, agarremos el verbo de vayel. Por ejemplo, vayel es el verbo como tal de dormir, pero si yo quiero decir dormí, livay, lavay y vai. O si quiero decirlo en presente es chivay, chavay, chuay. El verbo se le quita la terminación EL cuando ya lo comenzamos a conjugar y hablar ya de tiempos no verbales. Otro verbo es canel, querer. Por ejemplo, si dices esto de pedir o de querer o de solicitar, que sería ese el verbo, sería la can, la akan, la scan. Tahkan, tashakan, taskan. Pero si se dan cuenta fueron dos tipos de conjugaciones, ¿no? Algo importantísimo que hay que saber en el tzotzil es que existen dos clasificaciones de verbos, los verbos transitivos e intransitivos, definiéndose los verbos transitivos como aquellos que la acción, por ejemplo, el verbo besar, por ejemplo, yo como sujeto A, mi intención es besar, pero para que se pueda llevar a cabo esa acción, pues tengo que besar a otra persona o a un animal o un objeto para que tenga sentido este hecho del besar. Por eso se habla de que la acción transmite de un sujeto A un sujeto B. Y los verbos intransitivos son cuestiones que tú como individuo lo puedes hacer sin afectar a un sujeto B, por así decirlo. Por ejemplo, el verbo vayel. Vayel es dormir, ¿no? Entonces, como tal, pues yo puedo dormirme solito sin molestar a nadie, ¿no? Y sin necesitar de nada, ¿no? En este sentido estricto del verbo que es dormir, que es vayel. Verbos transitivos son como meyel, canel, butzel, petel, likel. Y verbos intransitivos como tseinel, vayel, acotajel. Aquí dejamos en esta ocasión el presente video y nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden seguirme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquini. Nos vemos en el próximo video. Saludos.